Hola y bienvenido o bienvenida a bordo. Siempre me he considerado un comunicador razonablemente bueno. Tal vez sea porque me he pasado la mayor parte de mi vida hablando. Después de todo, soy abogado. Pero comunicar no es lo mismo que hablar. Tal vez porque hablo 3 idiomas, ninguno de ellos perfectamente y cada uno con un acento. Sé que una misma frase puede significar cosas diferentes dependiendo de quién la escuche. Así que uno pensaría que a estas alturas ya habría aprendido que comunicarse no consiste realmente en lo que uno dice, consiste en lo que la otra persona oye. Es una lección que aprendí cuando me hice piloto y tenía que comunicarme con la torre de control o con el control de tráfico aéreo. Sin embargo, es una lección que tuve que aprender de nuevo cuando empecé mis clases de navegación. De hecho, una de las clases obligatoria para obtener mi licencia es la de comunicaciones por radio. Allí te enseñan las reglas y los procedimientos y qué determinadas palabras significan determinadas cosas. No puedes simplemente coger el micrófono y empezar a charlar. Bueno, puedes, pero lo más probable es que te malinterpreten y te identifiquen como un navegante novato o malo. Y sin embargo, incluso cuando todos estamos hablando técnicamente el mismo idioma, la comunicación puede fallar. Se pierde una palabra, se confunde un número. Alguien da por supuesto que sabe lo que quisiste decir. Otra persona oye algo que nunca pretendiste decir. Y de repente dos personas están operando con dos versiones completamente diferentes de la misma conversación. Cuando esto se me ocurre, mi instinto es el obvio. Cuando alguien me malinterpreta, quiero saber qué es lo que había entendido mal. Parece razonable. Pero entonces empecé a preguntarme si esa era realmente la pregunta más útil. Quizás la pregunta más útil sea ¿por qué me han mal interpretado? Es una pregunta muy diferente. La primera sitúa el problema principalmente en quién escucha. La segunda me devuelve al menos parte de la responsabilidad. Y esa diferencia va mucho más allá de la comunicación marítima. Piensa en la última vez que alguien te malinterpretó. Quizá explicaste algo cuidadosamente, solo para descubrir que la otra persona había entendido algo completamente diferente. Tu primera reacción probablemente fue algo parecido a «eso no es lo que dije» o «eso no es lo que quise decir». Y quizá fuera verdad. Pero la comunicación no es matemáticas, donde 1 más 1 siempre son 2. El objetivo no es demostrar que yo dije X y que tú de alguna manera oíste Y. El objetivo es conseguir que lo que yo pretendía comunicar llegue a ser lo que tú realmente entendiste. Y esas son dos cosas que no siempre coinciden. Esto es todavía más importante ahora porque gran parte de nuestra comunicación ocurre sin muchas de las cosas que antes nos ayudaban a interpretarnos unos a otros. En un mensaje de texto no tiene tono de voz. Un correo electrónico no tiene expresión facial.
Y por muchos emojis que ponga en un mensaje, la emoción que nos ayuda a entender la comunicación está ausente. Un comentario puede leerse con un estado de ánimo completamente diferente de aquel con el que fue escrito. Y por supuesto, cada vez nos comunicamos más a través de máquinas que son extraordinariamente buenas produciendo palabras, pero que no tienen una experiencia humana detrás de ellas. Lo cual plantea una pregunta interesante. Si ya es suficientemente difícil comunicarse cara a cara, ¿qué ocurre cuando empezamos a depender de la tecnología para interpretar, traducir, resumir o incluso generar lo que decimos? Tal vez la respuesta no sea comunicarnos más, tal vez sea comunicarnos de manera más deliberada. Eso no significa elegir cada palabra como si estuviéramos redactando un contrato legal. Significa reconocer que la persona que está al otro lado de la conversación no tiene acceso a lo que hay dentro de nuestra cabeza. Solo tiene acceso a lo que ponemos fuera. Pero, aunque eso parece obvio, sorprendentemente no lo es. Damos por supuesto continuamente que nuestras intenciones son de alguna manera visibles para los demás, cuando en realidad la mayoría de las veces no lo son. Puedo estar haciendo una broma y sonar cruel. Puedo estar intentando ayudar y sonar condescendiente. Puedo estar intentando expresar preocupación y sonar crítico. Puedo estar completamente convencido de que he explicado algo con claridad mientras la persona que me escucha está pensando, ¿qué demonios está hablando? Y cuando eso ocurre, mi responsabilidad no es necesariamente repetirlo con voz más alta. Después de todo, el que está escuchando no es sordo. Quizás sea intentar decirlo de otra manera. También existe el otro lado de la cuestión. Asumir responsabilidad por nuestra comunicación no significa aceptar responsabilidad por cualquier posible interpretación. Podemos ser claros y aún así ser malinterpretados. Podemos elegir nuestras palabras cuidadosamente y aún así encontrarnos con alguien decidido a entender otra cosa. Tiene que haber un límite. De lo contrario, la comunicación se convierte en un ejercicio imposible de anticipar cada pensamiento, experiencia, prejuicio, suposición y estado emocional de todas las personas que puedan oírnos. Así que no estoy diciendo que todo malentendido sea culpa de quien habla. Estoy sugiriendo algo menos cómodo. Cuando alguien nos malinterpreta, quizás nuestra primera pregunta no debería ser siempre ¿qué le pasa a esta persona? Quizás de vez en cuando debería ser ¿qué he aportado yo a este malentendido? Es una pregunta mucho más difícil y sospecho mucho más útil. También resulta ser un principio bastante bueno para navegar. En el mar no puedes ganar una discusión con la realidad. Si interpretas mal la carta náutica, a la roca no le importa que tu interpretación parecía razonable. Si entiendes mal una instrucción por radio, al otro barco
no le importa que estuvieras convencido de haberla escuchado correctamente. Y si das una instrucción ambigua a una persona que te está ayudando a maniobrar el barco o a atracar, realmente no importa que tú supieras lo que querías decir. El barco solo responde a lo que se comunicó. Tal vez por eso esta lección me está resultando valiosa. Otra vez. Navegar tiene una maravillosa manera de convertir las ideas abstractas en consecuencias físicas. Puedes hablar de responsabilidad todo el día. Luego llevas un barco de 10 metros a un puerto deportivo y descubres que la responsabilidad tiene un significado muy literal. Puedes hablar de comunicación. Luego coges una radio y te das cuenta de que otra persona tiene que entenderte correctamente, no aproximadamente, y no dentro de un rato, sino correctamente y ahora. Y empiezas a apreciar algo que probablemente debería haber recordado, que ser comprendidos es en parte mi responsabilidad, no completamente, pero en parte. Y eso me lleva a la pregunta de esta semana. La próxima vez que alguien te malinterprete, ¿estarás más interesado en demostrar que fuiste claro en lo que dijiste o en asegurarte de que te entendieron? Porque son dos objetivos muy diferentes. Y empiezo a pensar que solo uno de ellos puede calificarse como comunicación. Hasta la próxima. Buenos vientos. Por cierto, no pretendo ganar dinero con esta serie. Sin embargo, no controlo lo que hace YouTube. Así que si tienes que aguantar un anuncio, sepa que no lo autoricé y que no recibo ningún beneficio económico ni ningún otro tipo por ello.